Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El gobierno anunció un bono de recuperación de 1,5 millones de pesos para las familias damnificadas por el incendio de Viña del Mar, de la madrugada, la tarde, jueves pasado y madrugada del viernes. Según detallaron las autoridades, el monto del beneficio se entregará en función de la destrucción que haya sufrido su hogar, especificando que se están revisando las nóminas ya que surgen de un autorreporte, por lo que aún es necesario verificar cierta información para poder entregar estas ayudas lo antes posible, dada la urgencia que es evidente existe, ¿no? Bueno, este bono se entregará a las personas que han concurrido a llenar las fichas básicas de emergencia, ante lo cual el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, hizo el llamado para que los afectados se acerquen a los albergues donde se encuentran llenando esta ficha. Según indican las autoridades, es probable que más de 240 familias reciban este bono y quienes no puedan acceder a este dispositivo específico se conversará con el municipio para analizar cómo ayudar al resto de las familias y afectados para que no se queden sin ayuda. Bueno, entrando en otro tema de la actualidad y que lleva mucho tiempo dando vuelta, pero cada vez hay una nueva ley en aplicación, hay cada vez más investigación, más preocupación tiene que ver con el robo de madera. El robo de madera que está alojado en un contexto temático que es la Araucanía, que por mucho tiempo se suele hablar como la Araucanía como una sola cosa, cuando son tantas cosas distintas las que ocurren ahí. Nos referimos a las noticias que desde demandas justas e históricas, hasta la vida de las comunidades, hasta delincuencia, hasta actos terroristas, dicho por el propio presidente de la República, hasta mafias del robo de la madera, que se enquistan por ahí y muchas veces tratan de pasar como reivindicaciones territoriales o reivindicaciones de una etnia, y se ha estudiado que son millonarias mafias que lucran mucho robando madera, a veces a vista y paciencia de muchos y poca fiscalización. Quien ha preparado un informe justamente sobre este tema, el diputado de la zona, es el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, el diputado Eric Aedo. Eric, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Matías. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Este es un temazo muy relevante porque si se pudiera solucionar, erradicar, extirpar estas mafias que roban madera, así como la violencia se pudiera separar, pudiéramos ver con mucho más claridad cuáles son las necesidades económicas y sociales de las comunidades mapuches que están muchas veces de ellas desesperadas por ayuda porque viven en mucha pobreza. ¿Cuál es el tamaño, cuál es la gravedad y la profundidad de este problema que no tiene que ver necesariamente con chilenos, mapuche o quien fuera, sino que personas que delinquen? Sí, Matías, primero, gracias por esta posibilidad de conversar nuevamente contigo. La primera conversación que tuve contigo siendo jefe de bancada de la Democracia Cristiana, yo planteé este tema de los 6.000 camiones, no sé si tú lo recuerdas. Sí, claro, si hablamos del tema. Pero ¿cómo eso pasa? Bueno, hoy día se constituyó esta comisión, ha entregado su informe y efectivamente lo que tú has dicho es tremendamente importante, porque una de las cosas que determina este informe, que están representados todos los sectores políticos y además diputadas de origen mapuche, de nuestro pueblo originario, de Licañanco, la diputada Nullao de Los Ríos, es que acá claramente no se trata de reivindicaciones, no se trata de las necesidades pendientes del pueblo mapuche, sino que aquí lo que hay, participando algunas personas de origen mapuche, participando también otros chilenos, es un negocio gigantesco de escala industrial. Y cuando digo de escala industrial, Matías, yo sé que cuando uno habla de hectáreas, la cosa se pierde, pero esto equivale a un negocio ilegal en que se roba año a año, en los últimos 3 años, el equivalente a 70 parques O'Higgins. Eso es lo que se ha robado en estos últimos 3 años, año a año, 70 parques O'Higgins. Es un negocio ilegal de más de $100 millones, que solo
producir una de estas talas ilegales requiere, llamémoslo, de un capital de trabajo, un capital inicial para instalarse de 1.000 millones de pesos. Eso es lo que se requiere entre maquinaria, Pero, Eric, contratación de personas. Cuando hablamos de una industria de este calado, no estamos hablando de ladrones furtivos con una motosierra que se saltan, No. Unas vallas, unos alambres púas por abajo, dos troncos lo trozan y se lo llevan. Estamos hablando de una industria que tiene que instalar faenas. Así es. O sea, yo traduzco este tamaño de la industria en Parques O'Higgins, 70 al año, porque son aproximadamente 5.000 hectáreas las que se roban año a año. Esa es la magnitud de esto. 100 millones de dólares, 2,5 millones de metros cúbicos de madera, o sea, es muchísima madera. Esto, como bien dices tú, no es un par de caballeros con una motosierra, un hacha y una camioneta vendiendo leña. No, esto es de una escala industrial enorme. Y además que se ha hecho esto desde el año 97, pero desde el año 2019 al 2022 este negocio ilegal se multiplicó por 5. Y la verdad es que a vista y paciencia a todo el mundo. De hecho, en este informe que entregamos van georreferenciados 32 aserraderos clandestinos ubicados, por ejemplo, solo a modo de ejemplo, entre Cañete y Los Sauces, esto es entre la provincia de Arauco y la Araucanía, la zona de Mañeco, en una extensión de 90 kilómetros, 32 aserraderos clandestinos en los que nunca el Estado, a través de ninguna institución, ha generado fiscalización. Eso está ahí en cámara.cl, está a disposición de toda la ciudadanía este tipo de información. Entonces, que además, Eric, además de generarle un daño a los propietarios, a quienes sembraron, plantaron en algún momento, y hoy día llega el momento de cosechar, invirtieron, aparte del robo y el daño a los dueños de los predios, está el daño al fisco, porque esas son mercancías de exportación. Muchas veces nos explicarás cuáles son los destinos de estas maderas que no pagan sus impuestos. Así es, el director nacional de impuestos internos determinó que el daño al fisco por no ingreso tanto de IVA como de pago de renta equivale aproximadamente a 30 millones de dólares anuales. Eso es lo que el fisco deja de percibir. Entonces también aquí vienen las cosas absurdas, Matías, porque por un lado, si tú dices, ok, pierdo hoy día como fisco, como Estado de Chile, 30 millones de dólares, además de todos los temas de violencia, obviamente, que es lo principal. Pero los 30 millones de dólares, lo voy a hacer en números redondos, son aproximadamente 30.000 millones de pesos. Y resulta que, por ejemplo, aduana solo tiene un equipo de escáner para revisar lo que se exporta a través de los puertos de la región del Biobío. Faltan fiscalizadores de impuestos internos. Entonces, solo con lo que deja percibir el Estado a través de impuestos, podría, ¿no es cierto?, financiar equipos de fiscalizadores, implementación para el servicio de aduana, nuevo equipamiento para carabineros y para la policía de investigaciones, un sistema de drones que, por ejemplo, hoy día existe en el mercado, drones que son capaces de sobrevolar 72 horas continuas sin aterrizar para tener control. Entonces, estas son de las cosas que cuesta entender del Estado, que por un lado no fiscaliza y por otro lado, ¿no es cierto?, pierde esta cantidad de recursos. Y en esta línea también, solo para cerrar ahí un tema, también la necesidad de avanzar con otras leyes. Aprobamos la ley que tipifica el robo de madera, pero necesitamos aprobar la ley de usurpaciones, porque el modelo de negocio ilegal funciona con la toma de terrenos. Tú tomas un terreno, ejerces control territorial a través de la violencia en ese terreno, y mientras ejerces ese control territorial, vas talando todas estas hectáreas, todos estos bosques. Por eso necesitamos la ley de usurpación. Las tomas de terreno, la usurpación de terrenos, que se viste con todo un ropaje de demanda histórica para generar empatía probablemente, o para generar inhabilidad en el Estado muchas veces, porque es un tema políticamente delicado, lo sabemos, y hay que hablar pan, vino, vino. ¿Es muchas veces una fachada para instalar estos negocios ultramillonarios? Es una fachada, y nosotros lo decimos en este informe con mucha claridad. Y este es un informe que firmamos distintos sectores políticos, y la verdad es que es una fachada. Y yo te diría que la imagen más cercana a esto surge probablemente al inicio de la década de los 90 como una actitud reivindicatoria, pero con el paso de los años se transforma simplemente en un negocio. Déjame dar este ejemplo que tal vez puede sonar exagerado para algunos, pero es para darnos la imagen. Esto es como los movimientos guerrilleros en Colombia, que parten con un sentido ideológico y finalmente terminan con las armas cuidando los cultivos de coca, ¿te fijas? Esto se parece mucho a eso. Parte con un sentido a fines de la década de los 90, pero hoy día es lisa y llanamente un negocio ilegal que además va acompañado del tema de drogas
Eso pasa en Quidico, por eso se ataca los cuarteles de carabineros en Quidico, por ahí está ingresando drogas al territorio, y también está muy vinculado al tema del robo de autos, de los portonazos que ocurren en Santiago. Varios de esos vehículos terminan en la zona de Arauco para ser clonados o desmantelados. Eso también lo recoge este informe. Wow. Es decir, hay multiempresas, hay muchas especialidades, desde clonación de autos a tráfico de droga, a robo de madera. Verdaderamente es como un hub de innovación del delito. Efectivamente. Bueno, el director nacional de la ANI lo explicaba de esa forma, que cuando tú tienes un negocio ilegal de esta envergadura, eso atrae también otra actividad ilegal. Te fijas por la cantidad de recursos que se mueven. Claro. La cobertura que prestan al final. Control territorial. Así es. Porque con control territorial no entra el Estado y quien opera o quien brinda seguridad son probablemente los carteles del robo de madera o de la droga y le prestan espacio a otros que quieran delinquir. Efectivamente, y tal vez eso es de las mayores conclusiones a las que nosotros llegamos, que en definitiva toda esta situación se produce porque el Estado de Chile se ausenta de buena parte del territorio de la provincia de Arauco y de la Araucanía. Y esa ausencia de Estado, en donde no llega fiscalización, no hay presencia policial permanente, la justicia no hace su trabajo, va generando este espacio en que justamente este crimen organizado crece. Ahora, este modelo que lo tenemos nosotros acá con el robo de madera, es el mismo estilo o modelo de negocio, eso lo hablaba hoy día yo con la ministra del Interior, que tú pudieses ocupar en otros temas que están sucediendo en el país. El robo de cobre en el norte, por ejemplo, el robo de los camiones salmoneros también en la zona sur. Entonces es un modelo que hay que mirar con atención porque se replica también en otros ámbitos delictivos. Erika Edo, esta madera, ¿quién la compra? ¿Cómo opera esa parte de...? Porque suena fácil, pero es difícil. Se piden guías de despacho. Si es que hay algo, ¿qué porcentaje que usted me va a contestar? ¿Cuánto es de exportación? Exportar se sabe lo difícil que es, ¿no es cierto? La cantidad de documentación que se exige, autorizaciones. Después el ingreso de esa plata, me imagino que también es difícil, en fin, hacerse con ella. ¿Por qué no nos explica esa variable? Mira, hay varios elementos, porque está la cantidad de madera que justamente no termina hecho leña, esto, ¿no? Mucha de esa madera termina aserrada en esto. Claro. Yo cuando te doy el ejemplo de los 32 aserraderos clandestinos, es solo por poner un ejemplo, hay muchos más. Hay una cantidad enorme de aserraderos clandestinos también en la región de Maule, en la zona de Constitución. Entonces, mucha de esta madera que es aserrada, una sale por la vía como exportación. Obviamente cuando nosotros hicimos estas preguntas a aduanas nos dice que no tiene la capacidad para determinar la trazabilidad, el origen de toda esa madera, porque tenemos un problema con CONAF, que solo tiene la capacidad de averiguar la trazabilidad, es decir, de dónde viene la madera de origen nativo, la madera nativa, pero el pino, el eucalipto no tienen atribuciones para ello, entonces ahí hay un forado enorme, ¿te fijas?, de falta de control. Por otro lado, mucha de esta madera que es aserrada, obviamente está en el mercado nacional, buena parte de ella, que está siendo vendida en empresas del retail, en estos mismos aserraderos, etc. ¿Cómo? ¿Se filtran al mercado legal? Es decir, que usted o yo, el que nos está escuchando, va a una ferretería y compra un tablón para una cosa en su casa. ¿Estamos comprando? Sí. Estamos claro, comprando eso madera. Lo estoy diciendo con toda claridad. Sí, porque no hay un sistema de trazabilidad del origen de la madera. Recién se está implementando hace un año, las grandes empresas forestales lo están implementando, como ellos obviamente exportan y están en otros mercados internacionales, le están haciendo esas exigencias, pero hay mucha madera que tú no sabes cuál es su origen, ¿te fijas? Y no se sabe el origen, Matías, si me permites explicarlo, porque por ejemplo CONAF, cuando te da la autorización a través de un plan de manejo para explotar un bosque, da un plan de manejo que está expresado en hectáreas, digamos, a explotar, no en volumen de madera, y esos planes de manejo tienen décadas algunos de existencia, 5, 10 años, y obviamente con ese plan de manejo se han extraído miles de hectáreas de madera que empiezan a circular en el mercado chileno, y otra claramente que sale exportada. Por eso es tan absurdo que aduanas solo tenga, por ejemplo, un equipo de escáner para vigilar todos los puertos de la región del Biobío, que es la zona con más puertos en el país. Erika Edo, cuando dice usted que es perfectamente probable que nosotros en nuestras casas hayamos comprado en el comercio legal, pagando nuestros impuestos,
qué sé yo, con todo trazado, hayamos comprado a lo mejor algún tablón de origen del robo, del delito. Es muy probable. Y ya, usted dice, aquí el Estado no ha fiscalizado, la justicia no hace su trabajo, en fin, eso en cuanto a lo público, todos los al debe. El sector privado está al debe, hace sus tareas respecto de exigir las guías de despacho, o ahí usted siente que hay al menos una parte, o no sé cuánto, o no, del sector privado que hace la vista gorda. ¿Usted cree que hay algo de eso o no? Mira, yo creo que, para contestar muy directamente, Matías, hace algo más de un año, empresas como CMPC y Arauco han generado un sistema de trazabilidad de cuál es el origen de la madera que compran, tanto para cerrar como para la celulosa. ¿Ok? Yo creo que hace un año y algo más, y de hecho nos mostraron cuál es el sistema de trazabilidad, y también eso hizo la Corman. Pero eso es un año y algo más. ¿Te fijas? De ahí para atrás hay un gran interrogante. Pero también invitamos a esta comisión, y Arauco y CMPC fueron a la comisión, igual que la Corman, expusieron en la comisión y mostraron todos los mecanismos de control. Pero las empresas del retail, que también venden madera, que fueron invitadas, ni una quiso asistir. Ni una. Yo no voy a dar los nombres, pero las grandes empresas del retail, donde uno va a comprar materiales de construcción, ni una quiso asistir a esta ¿Dieron comisión. alguna explicación? No, ni una explicación, cero. No dieron ni una explicación. Y hubiese sido interesante que ellos explicasen también cuáles son los mecanismos de control respecto de la madera que compran y que después ponen a la venta, ¿no es cierto?, en el mercado. No fueron, sin explicación. Bueno, ¿dónde está ese informe? En cámara.cl, ¿no es cierto? Si alguien quiere Cámara.cl, sí, nosotros tenemos un informe ahí que están las conclusiones, que son 3 páginas, pero este es un informe de 91 páginas con un nivel de detalle enorme, importante, que ustedes pueden ver ahí, en línea, y seguir a través de Google, por ejemplo, todos los aserraderos clandestinos que no son fiscalizados. Pero mira, lo positivo es que sacamos adelante la ley que tipifica el robo de madera. Hablé con la ministra del Interior, ella está convencida de llevar adelante la ley de usurpaciones, y la justicia ha comenzado a actuar en estos últimos meses. O sea, la detención del líder de la CAM. Recientemente ha habido varias detenciones. Sí. Varias detenciones, en distintas regiones. Creo que eso ha sido parte de este trabajo. Exactamente. Y poner ojo, porque como se está trabajando fuertemente en la región del Biobío y en la región de la Araucanía, este ilícito se ha ido moviendo a la región. Hoy hubo una detención ríos. En la región de los ríos, por ejemplo. Estaba leyendo hace muy poco rato. Así es. Y ahí están robando madera nativa, así que ojo con eso igual. Sí. Erika Edo, interesantísimo tema, muy preocupante, porque no solo alcanza la industria de la madera, sino que alcanza el delito en general, con verdaderos distribuidores de delito, como lo está señalando. Vamos a leer ese informe con más detalle. Erika Edo, diputado de Cristiano, diputado por el Biobío. Gracias por recibirnos esta noche. Muchas gracias a ti, Matías. Que estés muy bien. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tepillé.cl. Bueno, y sabemos que son entre 80 y 90 días, más cerca de 90 días en que la Fiscalía, en que el Ministerio Público está sin su cabeza, sin fiscal nacional. Hay un interinato, por supuesto, pero desde que salió el señor Abbott, porque ya había cumplido la edad máxima para poder desempeñar ese cargo, entonces se desencadenó el procedimiento habitual, o más bien que está establecido por ley, para reelegir o volver a nombrar a alguien como fiscal nacional. Ha pasado lo que todos sabemos que ha pasado, inédito. Una vez, o sea, nunca había pasado, cuando la primera vez se rechazó el nombre del señor Morales, del fiscal Morales. Eso fue inédito. Pues 10 días después, se rechazó, ya si la primera era inédito, ¿qué decir la segunda? A Marta Herrera.
como candidata a fiscal nacional, puesta o más nombrada por el presidente de la República, pero venía de la quina del Poder Judicial. Allí hay algo que no está funcionando bien. La prueba es que el propio presidente de la República hizo llamado la semana pasada al presidente de la Corte Suprema. En el Senado, que debe votar por 2/3 y aprobar la propuesta del presidente, también en molestias con el gobierno. Hay algo ahí de ese engranaje institucional que no está funcionando. Y resulta que el tema de la delincuencia es el que más afecta, según la población, a los chilenos y chilenas. Entonces, el organismo encargado de investigar, acusar, hoy día está descabezado. Hay algo que no calza entre la política y las necesidades o la urgencia de la población. Bueno, para conversar sobre qué está pasando, por qué no se está logrando nombrar a un especialista o a alguien a cargo de la institución, tomamos contacto con Humberto Alarcón, que es académico de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, sede Concepción. Humberto, buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación para conversar de este tema. Sí, pues un tema requete contra importante, porque en términos normales y habituales no debiera ser una noticia de interés público general. De interés sí, pero de preocupación. Debería ser un procedimiento con elección de fiscal. Pero aquí se ha convertido en todo un hecho político. ¿Se está saliendo de los márgenes este nombramiento, Humberto? Mira, yo creo que lo que hay que tener acá en consideración principalmente es que el tema del nombramiento del fiscal nacional se enmarca también dentro de lo que se está haciendo, que es el nombramiento de una autoridad, de una institución que hoy día no es algo que yo pueda decir, sino que lo dicen, digamos, todas las personas que postularon en este concurso. Está en un cuestionamiento de legitimidad en cuanto a su funcionamiento y que viene derivado, ¿cierto?, del proceso anterior de nombramiento del fiscal nacional. Y eso entonces trae como consecuencia que tengamos serios problemas hoy día, ¿cierto?, en cuanto al método que se utiliza, que es el mismo que se utilizó anteriormente, para la designación del cargo de fiscal nacional. Eso ciertamente también está unido, ¿cierto?, a este método, digamos, a esta forma de nombramiento del fiscal nacional, que en definitiva es una forma de nombramiento que está establecida en la Constitución, pero que yo diría que es una forma de nombramiento que está establecida para el año 97, ¿cierto? O sea, que es 1997, que es cuando se modifica la Constitución y se crea el Ministerio Público, pero que ciertamente no responde, ¿cierto?, a las demandas que hoy día la sociedad tiene en materia, ¿cierto?, de transparencia, en materia, ¿cierto?, también de generar requerimientos, ¿cierto?, los distintos órganos, las distintas autoridades, de la manera como funcionan. Entonces, ciertamente hoy día estamos con una forma de designación de la autoridad que es propia del siglo pasado y no del actual. Y eso ciertamente genera problemas en nuestra sociedad. A ver, usted mencionó recién que los problemas que estamos viendo ahora son el eco de la elección del fiscal anterior, Jorge Abbott, porque hubo muchas acusaciones de lobby, de conversación, incluso algunos decían que hubo tráfico de influencia o que hubo conversaciones que no fue del todo transparente. No solo que se lo elegido, sino que varios de los candidatos almorzaban, conversaban, se reunían con senadores y esto de alguna manera quedó instalado como que había poca transparencia. ¿A eso se refiere? Bueno, claro, lo que sucede, como le decía, estamos frente a una forma de nombramiento, ¿cierto?, que es una forma que se establece al inicio de la transición para la designación de todas las autoridades de los cargos más importantes, esencialmente los cargos autónomos, Contralor General de la República, miembros de la Corte Suprema y esencialmente también de este nuevo órgano que era el Ministerio Público. Y que en definitiva era una forma, ¿cierto?, en donde participaban los demás poderes del Estado, pero que a lo mejor, dada, ¿cierto?, la coyuntura actual de nuestra sociedad, no es una forma de nombramiento que ¿cuál podría sea, ser? ¿cierto?, que hoy día la sociedad demanda. Pero ¿ya? no sé si hay, que fomenta, perdón, en otras sí, partes que del mundo, muchas veces, ¿cierto?, esto de que existen reuniones y que en definitiva muchas veces los candidatos o las personas que se quieren presentar a estos cargos que no tengan acceso al conocimiento de la autoridad, un conocimiento privado o muchas veces un conocimiento público de parte de la autoridad, no tengan ninguna opción. Entonces desmotiva, ¿cierto?, que muchas veces participen todas las personas que un cargo de tan alta magnitud, digamos, en el sistema de justicia criminal y en nuestra sociedad tiene, como es, ¿cierto?, la elección del fiscal nacional. Humberto, yo leía hoy día, por ejemplo, en las noticias, ¿cierto?, que los ministros de la Corte Suprema decían, mire, no estamos seguros que aquí se vaya a designar al mejor candidato. Yo creo que el problema pasa por eso. Humberto, usted dice que este es un sistema que
obedece a otra época, otras necesidades, otro país. Para el tiempo de hoy me imagino que hay que mirar también experiencia comparada, otros países del mundo. ¿Qué es lo que resultaría lo más idóneo a su juicio para conseguir una persona que encabece de manera aceptada, legítima, el Ministerio Público por los próximos 8 años? Mire, la verdad, Matías, es que existen en distintos países distintas formas. Lo que estoy diciendo es una respuesta, a lo mejor algo muy común, es un lugar común el que estoy diciendo. Pero, ¿ya? no. Pero yo creo que lo que es importante que tengamos en consideración es qué es lo que nosotros queremos como Ministerio Público y cuál es la función que nosotros queremos que el Ministerio Público cumpla en nuestro sistema de justicia penal. Y en ese sentido, yo creo que es importante, más que la designación, que sepamos bien ese rol y que los organismos que están llamados a intervenir en el nombramiento del fiscal nacional hoy día y en el futuro, ¿ya? Porque está claro que esta forma de nombramiento se va a modificar, comprendan cuál es esa función. Porque si usted ve, por ejemplo, todas las intervenciones que se hicieron en la Corte Suprema, las intervenciones que hicieron los candidatos designados por el presidente de la República en el Senado, nos damos cuenta que muchas veces las formas las personas que están llamados o que nosotros les entregamos a los ciudadanos la función de elegir a esa persona, ¿cierto? Las intervenciones que hacían estas personas, sobre todo yo diría en el Senado, ¿cierto? Decían relación con cuestiones que no tenían ninguna trascendencia en la función que el fiscal nacional debe, ¿cierto?, cumplir. Entonces, necesariamente tenemos que comprender, yo le podría decir, mire, en Estados Unidos, quien elige al fiscal nacional es el presidente de la República, ¿cierto? En Alemania, ¿cierto? Bueno, existe otra forma de designación, en España otro mecanismo, pero lo importante es decir, bueno, nosotros en nuestro sistema criminal, ¿cierto?, lo que vamos a, en definitiva, necesitar como Ministerio Público es un organismo que tenga o que cumpla esta función, que tenga una duración, además, mucho más acotada que la que tiene actualmente. Y en base a eso podemos fijar un método y un proceso de selección del fiscal. O sea, me nacional. está diciendo que lo queremos para un ente autónomo, no autónomo, que responda también a requerimientos y a controles de la ciudadanía, etcétera. Humberto, lo que me está diciendo usted es que hay una suerte de diseño del cargo que no está claro. O sea, usted dice, ¿qué Ministerio Público queremos tener? O sea, ni la misión la tenemos clara. Hay un problema de diseño profundo que usted hace mención. Bueno, mire, cuando escuchaba el otro día algunas intervenciones en el Congreso, yo creo que son públicas, usted las puede ver en Internet, hubo intervenciones muy enriquecedoras, digamos, de preguntas que eran muy atingentes. Pero había otras intervenciones que más bien, mire, pedían al fiscal nacional que ejerciera labores que no están en la ley, ¿ya? Que fuera un verdadero sheriff. Yo conversaba con algunos colegas, mire, lo que se quiere es que el fiscal sea un verdadero sheriff y eso no está en la ley, ¿me entiende? Se le pedía al fiscal nacional a lo mejor que realizara labores de políticas de prevención delictual, pero eso tampoco está en la ley. Entonces, desde ese punto de vista, el diseño en la designación del fiscal nacional no solamente tiene que atender a que tengamos un proceso con transparencia, en donde, ¿cierto?, la ciudadanía, ¿cierto?, pueda saber a quién se está eligiendo y cuáles son las razones por las cuales se está eligiendo a una determinada persona, sino también tener claro que las personas que deciden tengan claro, bueno, a qué persona estamos diciendo, o sea, es un perfil del cargo, ¿entiendes? Yo no creo que si usted, por ejemplo, en el directorio de una empresa que se dedica a la metalurgia, ¿cierto?, el directorio de la empresa cuando vaya a elegir un gerente no sepa, ¿cierto?, que, bueno, yo tengo que designar un gerente que se dedique a esa área, digamos, la metalurgia, ¿verdad?, y no a otras cosas. Yo creo que un poco de eso también pasa acá. Claro. Le vuelvo a decir, no tenemos que tampoco satanizar el proceso que tenemos, porque esto es un proceso que se crea en el marco, ¿cierto?, del retorno a la democracia, en donde había una desconfianza que fuera un solo órgano, ¿cierto?, el que designara, ¿cierto?, una pasa por los tres poderes del Estado. Claro, o sea, mire, participa la Corte Suprema, que le da, ¿cierto?, un matiz de carácter técnico a la designación. Claro. Participa el Congreso y el Presidente de la República, quien le dan una legitimidad democrática a esta designación. El problema es, bueno, ¿cómo yo logro esos objetivos que se planteó el legislador? Y ahí yo creo que el diseño tiene que estar dado en, bueno, ¿qué es lo que yo quiero como fiscalía? ¿Ya? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Y cuánto tiempo voy a designar a esta persona? Dígame una cosa, esta mañana escuchaba a alguien que decía algo que no sé si es razonable o si es comparable, pero no todos los cargos se llenan con postulantes a. Aquí, las personas que cumplen determinados requisitos pueden postular a ser fiscal nacional. Y después tiene que ser elegido en la quina por la Corte Suprema. Pero, por ejemplo, un cargo de tanta importancia como ese es el de consejero del Banco Central. No hay postulación a consejero del Banco Central.
se busca a alguien para el Banco Central y se va a buscar a la persona más idónea que parezca y después pasa por un procedimiento también de aprobación en el Senado, pero en fin, ¿tiene algo que ver, puede hacer alguna diferencia entre que alguien postule o que haya un determinado grupo de personas especialistas, equipo de búsqueda, que salga a buscar a la persona ideal o idónea? Bueno, ciertamente podrá elaborarse un diseño en que un ente autónomo, ¿cierto? Una determinada entidad pueda, ¿cierto?, seleccionar postulantes, pueda, ¿cierto?, buscar a quienes son los más idóneos para el cargo, pero también debe considerarse que acá también muchas veces, vuelvo a indicar, va a depender del diseño institucional que nosotros queramos dar, porque también está, ¿cierto?, el tema, ¿cierto?, de los propios integrantes del Ministerio Público, que muchas veces van a querer desarrollar una carrera funcionaria que les va a permitir llegar, ¿cierto?, a la cúspide, ¿cierto?, de la institución. Bueno, y si queremos eso también potenciarlo, necesariamente estos organismos técnicos también van a tener que compatibilizar esos elementos con la búsqueda de un perfil técnico, ¿cierto?, que ocupe este cargo. Por eso le digo, eso va a ser muy trascendente. Lo que sí es importante, ¿cierto?, es que acá tenemos que comprender que el Ministerio Público cumple una función importante, importantísima, ¿cierto?, en el sistema de justicia criminal. Investigar y acusar. Claro, investigar y acusar, y ojo, también yo diría algo que no se menciona mucho, pero que es absolutamente relevante, sobre todo en la situación en que hoy día, por lo menos a nivel de noticioso, ¿cierto?, se encuentra en nuestro país, y que es la debida protección que debe dar el Ministerio Público a las víctimas. Entonces, bajo esas funciones que tiene el Ministerio Público de tanta trascendencia, creo que es deber que, bueno, se comprenda aquello y que se diseñe, ¿cierto?, y hoy día que se produzca, ¿cierto?, un proceso que legitime realmente a la persona que va a ser la autoridad de esta institución, porque si se nombra una persona que no está suficientemente legitimado, sería realmente desastroso para el sistema de justicia criminal, porque eso va a implicar que las investigaciones, que el ejercicio de la acusación, el ejercicio de la persecución penal por parte del Ministerio Público carezca de legitimidad y en definitiva tengamos un sistema deslegitimado con lo que ello implica, es decir, sanciones que sean deslegitimadas y que eso motiva ciertamente a que la criminalidad, ¿cierto?, en vez de disminuir, aumente. Humberto Alarcón, académico de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, sede Concepción. Muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Que esté muy bien. Gracias, Matías. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias a la inteligencia artificial y diferentes tecnologías, hoy ya es posible comprar en la primera tienda autónoma de Chile. Aramark, en alianza con Mastercard, abrieron este innovador local que, con cámaras inteligentes y sensores, captan lo que la persona lleva sin necesidad de pasar por una caja para el pago. Vamos a ver. Locales de comercio autónomos, inteligentes y sin cajas ya son una realidad en países de Asia, Europa y también en Estados Unidos. En Chile abrió la primera tienda 100% autónoma y sin pago en cajero, ubicada en Clínica Alemana. Esto gracias a la alianza internacional entre Mastercard y Aramark. Estamos presentes en la primera tienda autónoma de Chile. Mastercard, a través de su tecnología Shop Anywhere, permite una experiencia al consumidor muy moderna, sin fricción, a través de una app desarrollada por Aramark que permitirá a los consumidores tener una experiencia única. Como Aramark nos interesa mucho la innovación, vivimos la innovación y en ese mismo espíritu hemos juntado con Mastercard para poder desarrollar esta experiencia única de innovación, que es vivir la experiencia de flexibilidad, comodidad y entrar a una tienda autónoma y comprar, llegar y salir. La tecnología funciona en un ambiente inteligente que cuenta con cámaras aéreas y sensores de estantes inteligentes que combinan sistemas de detección y una integración de pago seguro, resguardando siempre la privacidad, innovación y una experiencia única que llegó para quedarse. Y vamos a hacer una pausa y volvemos. Espérenos. La Universidad Bernardo Higgins te invita a vivir la evolución universitaria, un proceso de consolidación construido por más de 32 años, centrándose en la formación integral y en la internacionalización de sus estudiantes. Ingresa a hubo.cl e infórmate sobre el proceso de admisión 2023. Hubo Evolución Universitaria, adscrita a gratuidad. Y revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente.
Veamos. Ahí está, lo tenemos en nuestra pantalla. Mire usted, plan de verano seguro. Fíjese que habrá más de 1.100 carabineros reforzando distintos balnearios, zonas turísticas, para que sean las vacaciones más seguras y más tranquilas. Más detalles en 24horas.cl. El tiempo. A ver, revisemos qué temperatura hay en este momento en la región metropolitana. Hay 17 grados con 8 décimas y hay nubosidad parcial. ¿Qué deberemos esperar para mañana en esta región capital? Para mañana martes estará despejado y una máxima probable de 30 grados. También el miércoles estará despejado, pero los termómetros llegarán como máximo a 32 grados. Revisamos una de las regiones del país. La Serena, la región de Coquimbo, tendrá cielo parcial y una máxima probable de 22 grados. Y la Unión, en la región de Los Ríos, tendrá cielo parcial y una máxima probable de 22 grados. De fondo escuchamos a Taylor Swift. Taylor Swift que rompió, perdón, sigue rompiendo récords. Y rompió un nuevo récord tras vender 6 millones de álbumes en 8 semanas. Midnight, el 10º álbum de la estrella de pop, se coronó como el primer disco en vender más de 1 millón de álbumes físicos desde 2015. Que antiguo suena, pero discos físicos, álbumes físicos. Asimismo, la intérprete se convirtió en la única artista en tener 5 álbumes con más de 1 millón de copias vendidas durante la semana de su lanzamiento. Esto luego de que Midnight registrara casi 1,6 millones de ventas en su debut. En tanto, en noviembre, la cantante anunció The Eras Tour. Son 52 espectáculos en estadios de los Estados Unidos, los cuales contarán con una gran cantidad de invitados especiales. Taylor Swift, entonces, para despedir el Vía Pública de hoy, en esta, la última semana del 2022. Muy buenas noches y gracias por venir. Laughing up at us from hell.